6:32 de la mañana, buenos días Puerto Rico, y seguimos celebrando este maravilloso programa. Estas 4 horas se pasan espectaculares y se integra ahora con nosotros la nuestra, Lourdes Toledo. Buenos días, Edwin, buenos días, Zap, y buenos días a esta audiencia hermosa, conectadita todas las mañanas, audiencia fiel, audiencia inteligente, audiencia que tiene un sentido del humor que, mire, como ustedes nadie. ¿Verdad? Extraordinario, así que vamos a pasar una mañana feliz y ya comenzaron a llegar, está el desfile en este lobby de la gente que va a estar compartiendo con nosotros. Oye, sí, de los excelentes recursos del 97.7, ya ¿verdad? tenemos a una de las más lindas, Miss Trujillo Alto, llegó aquí. Ay, qué graciosa. No me esperaba eso. Miss Trujillo, mira, no, me puse hasta derecha. Oye, y es Aida Mota, nuestra educadora y ministro de la palabra, y esta mañana viene hablándonos algo súper interesante, la verdadera inteligencia. ¿De qué se trata? Oye, mira, hablar de nosotros, mira. Sí, claro que sí. Eso nos incluye a todos nosotros. Así que buenos días, chicos. Contentísima de estar con ustedes. Oye, lo que nosotros llevamos del retorno escolar solamente van algunas semanas. ¿Verdad? Y yo quisiera en esta mañana compartir con ustedes algunos conceptos que para mí han sido liberadores y de alguna manera ayudan a los padres en este proceso de la enseñanza, de la crianza, y también son conceptos liberadores para el propio estudiante, para el propio joven. Así que hoy quiero hablarles sobre lo que realmente es ser una persona inteligente. Para muchos estudiantes, el comienzo de clases puede ser uno de mucha tensión por no sentirse capaces de aprender todo, llevar a casa entonces las calificaciones y las notas que los papás están esperando. Hay muchos estudiantes que se sienten presionados porque tengo que sacar todas A, o por lo menos todas A y una B. Tú sabes, eso por lo menos se escucha lindo. Otros que se tienen que enfrentar ya con las manos quizás decaídas y el espíritu en el piso, porque en años anteriores no lo han podido lograr y sienten que no tienen la capacidad, que no tienen la inteligencia, que no intelectualmente no pueden, ¿verdad?, competir con sus colegas, con los demás estudiantes o compañeros, y de entrada dicen, no lo voy a lograr, simplemente voy ya con las manos caídas, voy a ir del saque. A pasarla a ver qué sucede. Pero mira qué interesante que se sabe, según la neurociencia, la sociología y la psicología, que la inteligencia es mucho más que medir el coeficiente intelectual, que en gran medida lo que el coeficiente intelectual va a pesar es este asunto de lo lógico matemático, que más adelante quiero tocar ese aspecto, ese punto. Esto no tiene ninguna relación con ser inteligente en la vida real. La definición clásica de lo que es ser inteligente es tan limitante, es ponerle un techo encima a la gente, que muchos dicen, yo no quepo dentro de esa definición, por lo tanto no soy inteligente. Y hace que las personas se sientan torpes y ni siquiera tengan el entusiasmo de intentarlo. Y porque si esta data está ahí, esto sabemos que hace años, ¿verdad? Se descubrió y las múltiples inteligencias. Porque entonces la gente le sigue dando tanta importancia a lo que es la... Oye, porque la presión social es fuerte y romper con esas ideas, romper con paradigmas no es tan sencillo. Y más adelante te voy a tocar un punto en particular porque se nos hace tan difícil romper con esas ideas. Algunos expertos consideran que el cerebro humano es lo suficientemente complejo como para no poder medir la inteligencia con un único factor. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente cuando nosotros nos enfrentábamos a la experiencia educativa, si tú eras bueno en matemáticas, si tú eras bueno en ciencia, pues tú eres inteligente. No consideraban el hecho de que a lo mejor eras excelentísimo en español, en historia, en arte, en música, en teatro. Para muchos de nosotros, el hecho de no dominar bien las ciencias o las matemáticas, ya eso me sacaba. Sí, me descartaba totalmente de ser inteligente. Yo no soy buena, así que yo ni siquiera lo voy a intentar. Cuando yo comienzo a estudiar pedagogía en la UPR en Río Piedras, que es realmente lo que yo estudié, pues me encontré con varias teorías que manejan lo que es la inteligencia. Una de esas teorías para mí fue sumamente liberadora y fue la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner.
Él lo que dice es que usted no puede hablar de una sola inteligencia y que usted no puede medir la capacidad de un ser humano por una sola vertiente. Él habla, por ejemplo, de la inteligencia lingüística, de la inteligencia intrapersonal, de la interpersonal. Y menciono esas tres porque esas son las tres que más, con las cuales yo me identifico. Cuando yo comencé a estudiar esto de las inteligencias múltiples, yo dije, ay Dios mío, pero yo era una genio y yo nunca lo supe. Porque yo me apropio del conocimiento a través de lo que es la oratoria. Y digo, la inteligencia lingüística no solamente es la capacidad de expresarte frente a grupos, puede ser personas que tienen la capacidad de escribir, la capacidad de apropiarse del conocimiento a través del lenguaje, de la forma que sea. Así que, por ejemplo, tú me mandas a mí a realizar un informe oral y a lo mejor yo no soy experta en el tema, pero yo me involucro tanto en la temática. Yo me hago todas las preguntas posibles que me puede hacer la audiencia, así que me convierto en una experta, por así decirlo, en el tema, y de esa manera yo me apropio del conocimiento. ¿Cuál es el área que también más me impactó de esto de la teoría de las inteligencias múltiples? Que tú puedes tener una capacidad bien desarrollada, te puedes identificar con una de estas inteligencias, pero no significa que no tienes la capacidad de, a través de tu inteligencia, desarrollar y acercarte a las demás inteligencias. O sea, esto no te descarta de otras posibilidades, esto no te descarta de otro tipo de desarrollo en términos de la inteligencia. Jean Piaget, que fue un psicólogo que manejó también todo lo que es el desarrollo cognitivo. Las etapas de desarrollo, ¿verdad? Él dice sobre la inteligencia lo siguiente: fue quien primero definió la inteligencia como saber lo que hacer cuando no sabemos qué hacer. Es una persona inteligente. Realmente esa es la inteligencia. Saber esa capacidad qué hacer adaptativa. cuando no sabemos realmente qué hay que hacer. La inteligencia es la capacidad de solucionar problemas. Y por eso pagan bien. La persona que soluciona problemas Claro siempre tiene trabajo sí. y siempre va a tener promociones. Eso es bien importante. Tiene la inteligencia que ver más con las actitudes, con las creencias, tolerancia emocional y valores que con cualquier otra cosa. En primer lugar, ¿por qué la inteligencia tiene que ver más con las actitudes? Cuando tú le permites, por ejemplo, a un estudiante reflexionar sobre su manera en la cual aprende y se apropia del conocimiento, el estudiante se interesa. El estudiante se abre a otras posibilidades y descubre de sí mismo cosas que desconocía. Por ejemplo, cuando yo trabajaba como maestra en este colegio en particular, y yo creo que maestros que me puedan estar escuchando se pueden quizás identificar, tenía este estudiante en la clase de historia que mostraba cero interés por lo que hablábamos. Y yo creo siempre que la gente tiene diferentes vertientes para mostrar sus capacidades. Así que recuerdo este día en particular que estaba bien sabrosongo y no me dejaba casi dar la clase. Estábamos hablando del Renacimiento y yo dije, bueno, ¿qué grado estabas dando ahí? yo estaba entre séptimo y octavo grado. Que el Renacimiento es... Sí, es denso, es un tema denso. Así que dentro de la planificación yo tenía algunas estrategias. Tomo a este pequeño grupo, incluyéndolo a él, y lo dejo como líder del grupo a ver cómo lo va a manejar. Los dejo en el pasillo y les digo, miren, vamos a trabajar esta temática. Yo quiero que ustedes me hagan un drama respecto a este tema. Escojan, estas son las alternativas. Así que sigo dando la clase. Cuando presento a este grupo que se ha quedado en el pasillo practicando y trabajando su drama, este joven mostró unas cualidades y unas aptitudes y un talento. Él se la comió. Él fue el protagonista, ese día él hizo la clase con el grupo. De ahí en adelante yo me gané el corazón del joven. Él se sintió tan motivado, tan alentado, sintió que tenía las capacidades. Lo que pasaba con este joven es que de antemano, sin intentarlo, pensaba que no podía y que no tenía las capacidades y que no tenía las destrezas. Siempre en la educación hay que buscar alternativas para que la gente con diferentes métodos pueda desarrollar su máximo potencial. Bien interesante que la inteligencia también entonces tiene que ver más con las creencias que con otra cosa. Ejemplo, yo no soy buena en matemáticas. Muchos estudiantes se sienten rezagados en esa área. Yo toda mi vida escolar siempre dije que no era inteligente para las matemáticas. Cuando llegó a high school, tengo esta maestra que sentarse a escuchar su clase era casi
tener la experiencia de Isaías capítulo 6, ver las faldas de Dios en el templo. Yo decía, pero ¿cómo es posible que yo no había entendido esto toda mi vida? Esta maestra desarrolló esa capacidad en mí a tal nivel que yo terminé en cuarto año tomando precálculos. Matemática avanzada. Sí, y yo jamás hubiese imaginado que ese potencial estaba en mí. Descubrí en ese momento que probablemente las estrategias educativas que otros profesores, otros maestros estaban utilizando no me beneficiaba. No, y también el saber matemático es acumulativo, ¿no? Uno no puede proceder a hacer fracciones si no hay multiplicación. Claro. Que a diferencia de otras destrezas, cuando ha habido un poco de sabotaje o cuando ha sido un poco atropellado el proceso, pues los niveles superiores se nos dificultan tanto que la gente, te digo, es una fobia, un temor. Claro que sí, pero sin duda alguna hay estrategias y hay estrategias. Y en la medida que el estudiante se siente cómodo, se siente aceptado, siente que puede aportar algo inteligente, el estudiante se abre a ese proceso de aprendizaje. Así que la inteligencia también tiene que ver más con la tolerancia emocional. Tenía esta compañera pedagoga que nos decía que en el colegio donde ella laboraba estaba esta estudiante que era sumamente brillante, pero una cosa increíble. Pero cuando se acababan las empanadillas en la cafetería del colegio, había que llamar a la mamá. Se bloqueaba porque ella quería sus empanadillas. Wow. Entonces algo que pudiese una tolerancia parecer simpático y no lo trabajamos desde temprana edad, eso nos va a traer contratiempos a lo largo de nuestro camino. Porque si algo se necesita fuertemente a lo largo de la vida adulta es la tolerancia emocional. Claro. Lo necesitas para lidiar con tus propias luchas. Lo vas a necesitar en el área laboral para poder lidiar también con las luchas internas que muchos compañeros tienen y uno las desconoce. Así que la inteligencia también tiene que ver más con los valores, la interpretación que se da a la utilidad. ¿Y por qué también los valores? Mira, muchas de las cosas que nosotros repetimos y hacemos, y ahí retomo la pregunta que en un comienzo Lourdes nos hacía, porque si sabemos todo esto sobre las inteligencias, seguimos repitiendo estos conceptos y pensamos que no tenemos las capacidades. En términos de lo que es el valor que se le da a la inteligencia, tiene que ver mucho con creencias y modelos mentales que nosotros nos apropiamos de nuestros padres o de los más adultos. Si bien es importante para desarrollar la inteligencia que los adultos muestren a los estudiantes o a los jóvenes cómo resolver las situaciones, cómo hacer las cosas, también los jóvenes y los niños están observando cómo tú manejas la frustración. Entonces, desde pequeño en tu hogar, tú estás observando cómo mami lidia con las situaciones de la vida. Tú desde pequeño aprendes de qué cosas atemorizarte, cómo resuelves los asuntos, a qué tú le das importancia, a qué otras cosas no le das importancia. Por ejemplo, cosas tan simples. A veces a mí me han cuestionado, compañeras, nena, llegaste con ese pelo mojado por la mañana, rizo. Yo no me atrevería a salir de casa si yo no me he pasado blower. Entonces yo le digo, bueno, dentro de mi escala de valores y dentro de lo que yo vi en mi hogar, más importante es cumplir con mis compromisos que llegar con el pelo estirado. Sí, entonces esto tiene que ver mucho en cómo nosotros hemos apropiado lo que son los conceptos importantes de la vida y tiene que ver mucho con el modelaje que los adultos nos han dado. Hace algún tiempito atrás alguien me cuestionaba, ¿por qué tus hermanos y tú se enfrentan a la vida con la gallardía que ustedes lo hacen? Porque ustedes sonríen a pesar de las situaciones que ustedes han vivido, porque ustedes le sacan un chiste a todo y tienen buen ánimo. Le decía a esta persona, porque lo aprendí. Digo, en primer lugar, porque el Señor ha estado en nuestros corazones y en nuestra vida. Pero en segundo lugar, porque fue algo que vimos y aprendimos de nuestra madre. Mami se queda muy sola a temprana edad con nosotros. Queda abandonada por nuestro padre. Nunca la vimos meterse en una esquina a llorar o recriminar porque tenía que vivir lo que estaba viviendo. Entonces, la inteligencia uno la va desarrollando en esos aspectos en el hogar. Así que mami, papi, que me estás escuchando, es bueno decirle a nuestros hijos que tienen que traer buenas calificaciones, que se tienen que esforzar, pero también es bueno el ejemplo que le estamos dando en nuestro hogar en términos de cómo manejar la frustración.
en términos de cómo manejar lo ideal versus lo real. Yo quisiera que viniera con todas A. Eso es lo más importante. Eso me muestra que realmente está viendo aprendizaje. Eso me muestra que realmente mi hijo conoce y sabe todas las cosas que tiene que conocer. Una de las lecturas que consultaba decía que esta estudiante de 15 años sentía que era muy buena contestando preguntas y haciendo exámenes, pero que desde temprana edad tenía la conciencia de que cuando salga de ese espacio escolar, si la gente continuamente no le da exámenes ni le hace preguntas, se va a sentir perdida en la vida. Otro testimonio que aparecía en una de las lecturas que consultaba decía y hablaba acerca de este joven de 19 años. Este joven decía, yo vivo con pánico porque el día que me echen del trabajo que tengo, no siento que tengo las herramientas necesarias para conseguir otro trabajo y para así tener sustento en la vida. Entonces, la inteligencia tiene que ver más con aprender a aprender. Desarrollar habilidades, como decía hace algunos minutos atrás Edwin, para yo poder enfrentarme a los imprevistos de la vida y poder ajustarme a cambios de los cuales yo no tengo control. Entonces, en ese sentido, es más importante enseñarle a los hijos que la inteligencia no se mide porque yo lleve todas A. Y si en algún momento fracasé y llevé una C, llevé una D, no pasa nada. Digo, si yo me esforcé, si yo hice el máximo y con todo y eso no lo alcancé, pues mira, vendrán otras oportunidades. La vida no termina allí. Ahora bien, los padres también tienen que enseñarle a los hijos que ellos tienen una gran responsabilidad y una gran injerencia en los logros que eventualmente van a tener en la vida. Yo recuerdo de pequeña tener esta tarea tercer grado. Y mami me llevó todos los materiales para que yo pudiera realizar el proyecto. Recuerdo que puso todo sobre la mesa, dio media espalda y se fue. Yo empecé a llorar. Imagínate. Porque yo estaba esperando que ella lo hiciera o que me ayudara. Yo recuerdo que me negué. Me dieron una D, porque hice un trabajo y bien mal hecho. De ahí yo aprendí, no tanto por el asunto de la nota, sino que yo me tenía que esforzar en tener mis propios logros y que mami y papi todo el tiempo no me iban a estar salvando. ¿Sabes que yo recuerdo la último momento donde mi mamá me dijo, bueno, este es el último cuento que yo voy a leer de inglés contigo? Era algo así de The Wolf and the Boy. Era una cosa así. Y era como la idea de, ok, yo siempre hemos hecho las tareas juntos. Yo creo que ya tú puedes estudiar y leer tus cuentos en inglés solo. Ya. Y recuerdo ese día ok, hasta aquí. Y entonces es tan importante ese espacio de uno decir, espérate, me toca a mí. Y desarrollar esas capacidades. Esa independencia. Fíjate, yo los escucho hablar y mi caso fue diferente. En mi caso, mi mamá, yo recuerdo que sentaba al lado mío y me decía, bendito, yo no te puedo ayudar, pero yo sé que tú puedes, esfuérzate. Ay, qué bien. Entonces, es completamente, ¿verdad? Es diametralmente opuesto a lo que usted te daba palabras de ánimo. Me daba palabras de ánimo. Qué inteligente, pues mira, ¿verdad? qué interesante, porque la inteligencia realmente es la suma total de nuestros hábitos mentales. El conocimiento en nuestros tiempos es tan acelerado que nosotros no le podemos, como educadores, decir al estudiante, trabaja esto, apréndete esto, que esto es lo que te va a funcionar en la vida. No. Por eso hay que enseñarles realmente a los estudiantes a aprender a aprender. Y si en ese sentido nuestros estudiantes se apropian de la vida, se desarrollan, usted va a tener eventualmente adultos realmente inteligentes. Josué decía en el capítulo 1, verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No importa cuál sea el escenario. Si enseñamos a nuestros hijos a aprender, a desarrollarse, así como usted va al gimnasio y usa diferentes máquinas para desarrollar diferentes áreas, usted exponga a sus hijos a diferentes experiencias. Uno estudia una cosa, en ocasiones terminas trabajando en otra, pero la vida no se acaba allí. Lo importante es tener seres que sepan ajustarse a esos cambios que no podemos controlar en la vida. Wow, tremenda enseñanza esta mañana. Lo que es la verdadera inteligencia. Me quedo con la expresión de que tenemos que enseñar a nuestros hijos a aprender. Y la frase interesante de Piaget con relación a definir la inteligencia como poder aprender a hacer en lo que no sabemos. Exactamente. En el momento en que no sabemos. Qué Exactamente. tremendo.
Aida, qué bueno que estás con nosotros y queremos que nos compartas la gente que quiere invitarte a campañas, actividades para mujeres, semanas de predicación. ¿A dónde se comunica contigo? Claro que sí, pueden hacerlo directamente al 787-531-6967. Repito, 787-531-6967 y me consiguen en todas las redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Oye, a la vuelta a las 7 de la mañana no te lo puedes perder, papá, no puedes apagar el radio ahora. Tempranito desde la mañana ya está en el lobby de la casita. Llegó la consejera Elian Martínez y vamos a tratar de concertar esta pregunta. ¿Por qué nuestros adolescentes usan drogas? Vamos a trabajar fuertemente con eso, no te despegues, esto es En Ruta.